Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de análisis sobre un tema crucial para la economía, el déficit fiscal. Nos acompañan tres distinguidos expertos en macroeconomía, Wilson Fallen, Luis Chacaliaza y Edgar Peralta. Es un placer tenerlos de invitados. Vamos a comenzar respondiendo a una pregunta muy importante. Wilson, ¿las economías pueden vivir con déficit fiscal? Mabel, buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, Antes de responder a tu pregunta, creo conveniente poder tener una definición clara, sobre todo para el público en general que está en el webinar, lo que significa el déficit fiscal. Y vamos a hacer un símil bien sencillo. Al igual que las familias, los gobiernos tienen ingresos y tienen gastos en un determinado periodo de tiempo. Normalmente es un año y el siguiente año, el siguiente año. Entonces, en el caso del gobierno, los ingresos provienen en su mayoría de la recaudación de impuestos, ¿no? Y justamente esos ingresos derivados de la recaudación de impuestos sirven para financiar a los segundos, a lo que es los gastos, igual que en una familia. Entonces, los ingresos se dividen en tributarios, impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo, y pueden haber diversos, pero ya en una, digamos, representación más pequeña. Y los no tributarios, como las regalías, el gravamen minero, las utilidades del Banco de la Nación, los intereses del Tesoro Público. Ahí ya tenemos la representación de ingresos y gastos. Ahora, vamos a más detalle. Los gastos suelen dividirse en gasto corriente, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, haciendo un símil también, es los gastos, sueldos y salarios, el tema vinculado con compra de bienes y servicios, en un país también, ¿no? En un gobierno. Planilla de sueldos, compra de bienes y servicios, pago de intereses de la deuda, entre otros. Y gastos de capital o inversión pública. Entonces, acordémonos, ¿no? Infraestructura, carreteras, por ejemplo, hidroeléctricas, también la seguridad social, el tema de la seguridad de la delincuencia, la educación y la salud. Todo eso está bajo responsabilidad del Estado y tiene que gastar. Entonces, ya tenemos la información vinculada a los ingresos y a los gastos. Entonces, ¿cuál es el indicador que nos da, digamos, la vinculación con el déficit fiscal? El indicador se llama la posición fiscal o el resultado económico. ¿Y qué es esto? Es la diferencia entre los ingresos y gastos de un gobierno. Entonces, si la diferencia es positiva, igual imagínense que una familia, si la diferencia entre sus ingresos y gastos es positiva, va a generar ahorro. En el caso de un gobierno se denomina superávit o ahorro fiscal. Si son iguales y no hay diferencia, entonces hay equilibrio. Con tus ingresos estás cubriendo tus gastos. Y si la diferencia es negativa, es decir, los gastos superan a los ingresos, se encuentran, y ahí está el indicador en déficit fiscal, ¿no? Si tienes una diferencia negativa entre tus ingresos y tus gastos, ese está el déficit fiscal. Ahora, vamos a la pregunta. En ese contexto, las economías sí pueden vivir con un déficit fiscal, igual como una familia puede tener meses o periodos en donde sus gastos son superiores a sus ingresos, pero después, de manera cíclica, va equilibrándolo. Entonces, sí puede vivir con un déficit fiscal, Mabel, a tu pregunta, pero si este es muy elevado, definitivamente va a impactar negativamente el bienestar de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Edgar, ¿cuál sería el impacto en una economía al tener un déficit alto? Mabel, buenas noches. El impacto de un déficit alto podría presentarse en diversos aspectos de la economía, que a continuación intentaré detallar. Como punto número uno, tenemos el impacto en el aumento de los impuestos. En este escenario, para poder cubrir el déficit, el gobierno decide aumentar los impuestos, lo cual reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos. Como punto número dos, tenemos el impacto en la inflación. Si el gobierno decide financiar el déficit a través de la emisión de dinero, el valor del dinero disminuirá y se generará inflación. Como punto número tres, tenemos el impacto en el aumento de la deuda pública.
como se sabe, el déficit fiscal genera una mayor dependencia de los mercados internacionales y organismos financieros, de la misma manera que puede tener un impacto en la desconfianza de los mercados, dado que si se da un aumento de la deuda pública, esto podría generar la desconfianza en estos mercados. A su vez, tenemos el impacto en los riesgos de crisis financiera, que se da porque el desequilibrio financiero puede generar estos riesgos de crisis. También tenemos el deterioro de la competitividad del sector privado. En este caso, el déficit fiscal afectará negativamente a la inflación, a la producción, a la demanda interna, al empleo, al crecimiento y las demás variables económicas relacionadas. Como último punto, podemos tener la erosión de la credibilidad. En este escenario, el país puede erosionar su credibilidad y en el futuro deberá endeudarse a tasas más elevadas debido al riesgo que presenta. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Luis, ¿qué recomendarías para reducir el déficit fiscal? Buenas noches, Mabel. Para reducir el déficit fiscal, yo recomendaría las siguientes implementaciones. Una primera recomendación sería aumentar la tasa de impuestos. La recaudación del gobierno central proviene principalmente de tres tributos. Aumentando la tasa de los principales impuestos del país, como es el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo, podríamos generar más ingresos. Eso sí, analizando el impacto sobre la capacidad adquisitiva de la población. Como segunda recomendación, sería ampliar la base tributaria para incluir a más contribuyentes y reducir la evasión fiscal. También una de las recomendaciones podríamos agregar e implementar un sistema de tributación más eficiente para reducir la complejidad y los costos de cumplimientos. A eso podemos agregar concesionar más servicios públicos, como son la energía, el agua y el transporte. Esto nos permitiría como país generar mayor ingresos. Y también nos permite atraer inversión extranjera, generando mayor empleo y aumentando la producción. También podríamos recomendar de manera indispensable es optimizar el gasto público, identificando y eliminando programas ineficientes o duplicados, renegociar contratos con proveedores para mejorar la inversión pública. También podemos recomendar promover la transparencia, fomentando procesos de contratación más abiertos para reducir la corrupción, ¿no? Precisando que en el país actualmente contamos con un elevado grado de corrupción, lo que perdemos millones de soles de manera anual. También deberíamos de priorizar eh, invertir en infraestructura, fomentando procesos en la inversión privada y distribuir los recursos de escala regional. También implementar un sistema de gestión de la deuda, establecer un sistema para gestionar la deuda pública de manera efectiva y reducir los costos de financiamiento. Y por último, recomendaría reducir la burocracia y los costos de transacción para mejorar la eficiencia y reducir los costos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, concluyendo con la entrevista, repasemos los conceptos claves detallados esta noche por los expertos. El déficit fiscal no es un problema en sí mismo, pero su manejo es crucial para la estabilidad económica. La importancia de reducir el déficit fiscal no es solo el aumento de impuestos, sino mejorar la eficiencia de la recaudación y cerrar los espacios de evasión y elusión. La formalización de la economía y la digitalización del sistema tributario son esenciales para ampliar la base impositiva sin afectar la inversión. El gasto público debe optimizarse mediante una mejor ejecución presupuestaria, la eliminación de subsidios ineficientes y el fortalecimiento de la transparencia. Reducir el déficit fiscal en el Perú es un desafío, pero con una estrategia integral basada en una mejor recaudación y un gasto público eficiente, se puede lograr sin comprometer el crecimiento económico ni el bienestar de la población. Muchas gracias, Wilson, Luis, Edgar. Gracias por su participación y buenas noches. Muchas gracias.